Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, iniciamos esta semana maravillosa porque los niños el día de hoy están sumamente felices de saber que regresan de nuevo a clase. Están felices y están felices los padres porque también esta es una forma de saber que sus hijos empezaron a educarse de nuevo. Y qué bueno que eso sea así. Y que estos 12 años que dura la formación primaria, intermedia y secundaria, realmente cada año sea que favorezca a nuestros hijos. Y lo que no favorece siempre la misma historia de la especulación, de los útiles escolares, de los uniformes, del aumento de los colegios que lamentablemente acompañan siempre los comentarios que hacemos alrededor de lo que empieza el día de hoy, 17, en donde casi 2 millones de estudiantes regresarán a las aulas. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, Eladio. Buen día a los amigos televidentes. Muy buenos días, colegas. Muy buenos días a todo el pueblo que nos sigue. Cada mañana en hablan los doctores. Una cita a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, en Algo Más que Salud. Eladio, Nelson, en el día de hoy no solamente los estudiantes de las escuelas públicas, de las escuelas privadas inician su año escolar, sino que también inicia la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Inicia el calendario académico en el día de hoy, aunque todavía hay algunos estudiantes que faltan por inscribirse, son de las cosas que quizás nosotros no entendemos mucho, pero nuestro semestre en la universidad inicia, pero inicia también la legislatura en el Congreso Nacional, en las cámaras legislativas, y es interesante ver cómo que en esta fecha prácticamente se homogeniza todo y se le da inicio al año escolar en términos global. Un detalle interesante y es que los actos de apertura del año escolar están matizados en esta ocasión porque la ADP, en protesta al golpeo que recibieron los técnicos de educación, anuncia a su presidente que no participará de ninguna de las actividades oficiales de educación. Pero nosotros entendemos que el primer día de clase es simbólico porque le enseñamos a nuestros niños la utilidad que tiene el compromiso que se asume con la educación, con su formación. Yo pienso que es simbólico el participar de esa ceremonia. Y ojalá que todos los actores realmente dejen de lado su diferencia y que apuesten al interés que tiene el supremo deber del desarrollo académico. Mira, realmente con la apertura de las clases, pues siempre se abre, digamos, un manto de esperanza. Estamos hablando de que cada día tratamos, gobierno, Se sintió sociedad poético, civil, doctor, un manto de esperanza. sí, porque es así, es decir, cada día estamos luchando, gobierno, sociedad civil, todas las organizaciones que de una u otra manera tienen que ver con el ámbito de educación, de cómo no solamente tener una cobertura total, de que no exista un solo niño que no esté en las aulas. Ese es algo que de una u otra manera se ha venido cubriendo, pero todavía tenemos el tema de la calidad de la educación. Es decir, es una vergüenza para el país que nosotros estemos ocupando los últimos lugares en términos de calidad, sobre todo en el ámbito de las matemáticas, de la gramática, de las naturales. En definitiva, hay que hacer un gran esfuerzo
porque ahora con el tema de la tanda extendida podamos también tener un contenido adecuado en términos de calidad. Y yo propongo algo, no sé en qué momento y por qué razón en el contenido de la currícula de educación salió el tema de la moral y cívica. Es decir, estamos en el momento de la restauración. Ayer precisamente se celebraba el 152 aniversario de la creación de lo que le llaman la Segunda República, es decir, cómo nosotros logramos salir de esa fatídica anexión a España y como estamos en restauración, yo creo que hay que restaurar los valores ético-morales en la República Dominicana, hay que restaurar la honestidad, hay que restaurar el respeto, hay que restaurar el compromiso, hay que restaurar que prime lo colectivo sobre lo individual. Es decir, de eso se trata. Y cuando aperturamos un año escolar, evidentemente que hay una esperanza en que nosotros podamos reencauzarnos por el camino de la verdadera formación integral del individuo para que podamos contar con dominicanos y dominicanas acorde con las expectativas en términos de desarrollo integral que necesita el país. Esto es fundamental. Asimismo, como decía Amaury, se aperturó ayer también la segunda legislatura del año, que comienza, la legislatura conta de 90 días en términos regular, periodo regular, que usualmente siempre hay una extensión o prolongación de la misma por parte del Poder Ejecutivo para tratar elementos importantes. Bueno, pero que hay muchos temas sobre el tapete que el país necesita reencauzarlo. Estamos en momento electoral. No creo que ya en lo que falta para las elecciones de mayo venidero, la ley de partido, es decir, esa ley tan importante que norma y regula los partidos, el tema del financiamiento, el tema de la rendición de cuentas, todo eso es importante que nosotros lo retomemos. La ley orgánica electoral también está pendiente. Es decir, cómo nosotros vamos diferiendo temas importantes para la República Dominicana en términos normativos, para cada día ser un país más transparente, un país más coherente, más eficiente, pero siempre está la tarea de por medio también el cumplimiento de toda esa normativa. No basta con tener letras, de tener documentos, sino que precisamente tenemos que darle cumplimiento a eso y si no lo vamos a observar, pues evidentemente que lo que hay que derogarla. De modo que se abre, digamos, un manto de esperanza con la llegada a las aulas de alrededor de 2.5 millones de estudiantes, 1.9 por parte del sector público y alrededor de 600,000 el sector privado, de modo que esperamos que transcurra sin pérdida de clase y que el contenido sea mucho mejor. De lo y el presidente de ustedes va a inaugurar el próximo, el año escolar en La Romana. O sea que tú vives en un país donde tú no tienes presidente, tú vives cada quien puede elegir lo que quiere, ¿no? O sea, tú no tienes presidente. Hay un presidente. Pero no es tuyo. Ese presidente de todos los dominicanos, quiéralo o no. Espérate, pero no es tuyo. Bueno, es tuyo. Sí, ¿Te sientes bien con él? Mira, excelente. mi presidente. Excelente, Sí. excelente. Licenciado Danilo Medina, presidente de mi partido, presidente de mi país. Ah, ok. Ya ustedes escucharon de mí, ¿qué? De mi partido. De mi país, mi presidente. Y lo que no tenemos partido. ¿Es su presidente? Es su Y presidente. lo que no tenemos partido. país? Pero lo que no tenemos partido. Usted no, ¿Tienen país? usted no votó. Yo no tengo ¿Qué? partido. No, Yo no usted- tengo partido. Pero usted vota o no vota, aún sin partido. La mayoría no tiene partido. Pero lo se le cae- simpático es, Sí. en la primera página es una institución aquí que dice que este año deben verse los cambios en la educación. Empezar a verse. Lo que Pero pasa es que esa el es una institución privada que lo ¿Cuál? único que hace es prestar dinero. ¿Cuál es esa? Educa. No, Educa. ¿Qué es educar, doctores? Es una institución que forma parte del Consejo Nacional de Educación, donde hay, digamos, es un sector importante de la sociedad civil y que propugna porque la educación pues mejore, es decir, que acompaña al Ministerio de Educación en la Es la formulación acción de política. empresarial para la educación. Claro, esos sectores están, digamos, incrustados en ese Consejo de Educación
Y por eso usted ve que Eso también son culpables de que ocupemos lugar 146 de 148. Lo que bueno, sucede el tema es que tú es... estás buscando culpables. Sí. Culpables somos todos. Ve, Hay de una una canción- u otra manera, todos hemos sido culpables o por indiferencia o por complicidad. Sí, pero aquí hay un detalle. Me y gustó es- esa última parte. ¿Por qué, doctor? Por indiferencia o por complicidad. Ve, porque esa es Acepto, la realidad. acepto Es eso. decir, muchas personas que pudieron haber hecho algunas acciones no la hicieron y otros se pusieron en contubernio con intereses que hay dentro de la Pero educación lo que y por sí- eso tú tienes el tema todos los años del costo de los libros, del incremento. ¿Por qué? Porque es un poder. Ve, mientras no tengamos una educación de calidad que sirva de contrapeso, porque los colegios privados, al igual que las clínicas Vienen a privadas, satisfacer la surgen necesidad. como necesidades del sector público débil. En la medida en que tú tienes un sistema público que es deficitario, entonces tú dices, bueno, no, es que yo no, mis hijos no los voy a enviar, yo voy a hacer un sacrificio y yo los voy a enviar, pero a un colegio, y entonces lamentablemente termina siendo víctima de la especulación. Ahora bien, hay un detalle fundamental en todo esto, y es que yo pienso que sin duda los dominicanos que hemos sido parte del proceso de aumento del presupuesto que educación pues ha tenido, entendemos que esto es un proceso positivo, que naturalmente la currícula, el pensum que debe cubrir el estudiante de las escuelas en términos global, tiene que ser el currículum que necesita el bachiller ya cuando va a ingresar a una carrera. Y entonces tú decías algo, Nelson, que es lo que tiene que ver con el comportamiento cívico que debe tener un ciudadano. Óyeme, eso es tan fundamental que tú encuentras personas que no tienen el nivel educativo de un bachiller, independientemente de la época en que se haya formado, en la época de Eladio, en la época tuya, en la época mía, en la época de nuestros abuelos, al día de hoy. Y tú encuentras sujetos, tú encuentras sujetos que producto de su integración en la sociedad, tú dices, pero esta persona parece de otra época. Entonces, obviamente que la educación familiar, los valores se aprenden en casa, pero óyeme, la escuela es una cantera propicia para empezar a sembrar esos valores, y hoy vemos que las escuelas se han alejado, están cada vez más distanciadas. Lo mismo que esa tanda extendida, ese tiempo que esos estudiantes pues tienen contemplado permanecer en las aulas de manera ampliada o extendida, como se le ha dicho, pues es un momento propicio para que esos estudiantes tengan conocimiento de la promoción de la salud, de que esos 2.5 millones de personas que son como unas esponjas, que están recibiendo información de todo tipo, también tengan una idea de lo que significa preservar la salud. Y yo pienso que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública están en buen momento de poder ecletizar, de poder armonizar entre estas dos instituciones que tienen tanto en común para fortalecer una idea de lo que significa la salud, y que esos pequeñitos que se están formando tengan una idea clara de que la salud, el ser humano que la posee es responsable de mantenerla, de preservarla. Entonces yo pienso que se pudiera hacer bastante en este orden lo que tiene que ver con la promoción de la salud. Mire, doctores, se ha establecido en psicología y psiquiatría que nuestros niños son influenciados con el pensamiento de otro en un 40%. Esto es, en el proceso de formación hay una incidencia de toma de decisiones de otros frente a nuestros niños de un 40%, y apenas los padres tenemos un 10% de influencia en nuestros hijos. Entonces, para robustecer lo que tú estableces, Amaury, en términos de que la escuela es una formadora y que influye en el comportamiento de nuestros hijos, y los compañeros que están ahí de nuestros hijos también de manera muy fuerte inciden
en el comportamiento, en las decisiones y en la influencia de nuestros hijos. O sea, Así por eso es es, lo importante de la escuela. Sin lugar a duda que el hogar, para mí, es el primer y más importante instancia de formación del niño. Es decir, la conducta de los padres, el seguimiento de lo mismo, es decir, la atención permanente para educar en valores a sus niños es sumamente importante. Ahí comienza precisamente la primera desgracia en la República Dominicana, ya que no hay duda que la familia como ente, la célula, digamos, básica de la sociedad, está en crisis en la República Dominicana. Y hay muchos factores que de una u otra manera inciden, lamentablemente tienen su componente positivo, pero además tienen un componente colateral negativo, son como los efectos negativos colaterales. Y ese es el tema de que papá y mamá hoy en día tienen que estar trabajando. El niño se queda o con un servicio o con un hermanito mayor o a veces prácticamente en su ambiente. Es decir, que todas esas influencias que están al margen del seguimiento de los padres, pues gravitan de manera negativa sobre el niño. Y posteriormente, como muy bien ustedes lo señalan, el tema de la educación. Hoy en día estamos en los tiempos del derechismo, de los derechos de aquel, los derechos de aquel, los derechos del niño, y de una u otra manera, fíjate que el profesor ha ido perdiendo autoridad en el aula. Antes se consideraba que el profesor era como el segundo padre. Incluso bastaba con que ese profesor le dijera algo a los padres de un niño para tomar algún tipo de correctivo. Hoy es todo lo contrario, es decir, cómo estudiantes se ensañan contra profesores y cómo muchas veces los padres van a reclamar de ese profesor que a lo mejor tratando, no quiero decir bajo ninguna circunstancia que no se den caso de todos los tipos, porque ha habido una degradación realmente social, y nuestros profesores, nuestros médicos, nuestros políticos, todos vienen de una sociedad que da connotaciones de degradación, de modo que tú vas a ver de todo. Ahora, ha perdido la autoridad el profesor y por tanto esa extensión del hogar a la escuela en términos de formación integral, pues ha sufrido algunas, digamos, lesiones, y por lo cual hoy en día tenemos la juventud que tenemos, es decir, totalmente descarrilada, porque además tú señalabas algo, es decir, el niño copia, el niño ve, y si no tenemos los mejores ejemplos por parte de autoridades, por parte de figuras destacadas del ámbito deportivo, del ámbito de artista, de musical, en fin, todo eso el niño lo está captando como una esponja, y evidentemente que patrones a veces que se han querido implementar como un proceso de transculturación en la sociedad dominicana afectan en la formación de ese niño, y realmente hoy no tenemos, digamos, la mejor, aunque la juventud siempre es la esperanza, pero evidentemente que hay que tomar correctivos. Mire, doctor, hay un dembocero, yo no sé si eso existe, esa palabra, un artista que hace música urbana, como se le denomina, donde él dice que para qué la universidad, que él no tiene que ir a la universidad, que él ha tenido éxito sin ir a la universidad y que era una persona triunfadora sin ir a la universidad. Y eso nuestros jóvenes lo escuchan como si nada estuviera pasando. Y no hay en este caso muy específico, cómo llamar la atención y cómo las autoridades puedan decir, pero ven acá, tú no puedes hacer este tipo, por más democracia que pueda existir, este tipo de contramensaje frente a la juventud. ¿Para qué yo quiero la universidad? Eso no me sirve de nada. O sea, estamos en momentos peligrosos, pienso yo, a veces. Yo pienso que este tema que en el día de hoy nos convoca a todos, nos convoca a los que hacemos opinión a través de los medios de comunicación, nos convoca a los que producimos información a través de las noticias, a los que somos profesores, a los que somos alumnos, a los que somos padres, a los que somos hijos, a las autoridades, nos convoca a todos por el gran interés que tiene, la gran importancia que tiene el empezar a sembrar esa pequeña plantita en este momento. Por ejemplo, mi hija más pequeña en el día de hoy, pues inicia sus aprestos escolares. ¿Qué significa para un niño el primer día de clase, el que usted lo lleve el primer día que le toca? Significa
una especie de pacto de que arranca su formación, pero también nosotros necesitamos que de la otra parte, la parte que tiene que ver con el formador, aquel que en el aula se encarga de producir esa fusión entre la información y los valores. Porque ¿qué tú haces con un sujeto que está cargado de información, pero no tiene ningún tipo de idea de para qué sirve esa información en el mejor de los casos? Entonces, lamentablemente, yo pienso que el hecho de que la familia esté en una situación de tanta crisis, de tanta dificultad, donde se ha roto la institución familiar, le da oportunidad a que esos antivalores, esos antifamilia, esos antieducación, entonces amplíen más, porque esto es una necesidad que el Estado asuma la salud en términos de lo que escucha, de lo que oye, de lo que ve. Dígame. No, el doctor quería hacer un comentario para nosotros irnos a la pausa. Ya. Bueno, yo lo que quería era, de una u otra manera, complementar algo que tú estás diciendo con respecto al ejemplar del dembow, ¿qué se llama? El dembow. Del dembow. Es decir, donde él señala que no es necesario ir a una universidad ni formarse porque él ha logrado tener éxito sin eso. Pero Melvin se la sabe de memoria. Evidentemente que nosotros no debiéramos tener ese tipo de situación en términos comunicacional, porque una pieza musical es comunicación y de una u otra manera traduce o una situación social o traduce la formación de un individuo. Y además, con el agravante de que temas tan desagradables como ese encuentran, digamos, espacio en los medios de transmisión de eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, no deja de tener razón, en el sentido de que nosotros no hemos logrado tener una conexión entre la formación y las necesidades del mercado laboral. Es decir, así como ese ha tenido éxito vía la música, sin tener mayor formación, también tenemos una gran cantidad de profesionales nuestros que luego de sacrificarse en la universidad por muchos años, evidentemente que están sin empleo. ¿Por qué? Porque las universidades de nuestro país se han convertido en negocios y forman gente sin tomar en cuenta cómo articularlo en un mercado laboral. Es decir, formamos personas que, bueno, pero el otro día creo que lo comenté una vez, encontré yo un médico graduado motoconchando. A mí se me salieron hasta las lágrimas. Un hijo de una persona humilde, es decir, que con mucho esfuerzo y a veces tomando, digamos, algún tipo de crédito, pues se forma como médico, para luego nosotros encontrarlo encima de un motor motoconchando y le digo, ¿qué ha pasado? Doctor, yo tengo que vivir. Y entonces, lamentablemente, ni tengo la influencia, ni tengo ningún mecanismo de cómo poder conseguir un empleo en el área de la salud, y entonces tuve que hacer esto. Es decir, que hay que tomar conciencia de que tiene que haber políticas de Estado, tiene que haber un sector privado que esté íntimamente ligado a la formación para explotar. Nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo que de una u otra manera tiene la visión a mediano y largo plazo de hacia dónde vamos caminando y como consecuencia qué tipo de profesional tenemos que formar. Doctores, para que no existan esta dicotomía. Doctores, el Ministerio de Deporte y una enfermedad conocida como diabetes mellitus 2 es el comentario que vamos a hacer cuando regresemos de nuestra pausa, doctora Mauri. Muy bien, retornamos en breve. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.